pero ya nos relanzamos de nuevo porque se necesitan a veces mucha conversación cuando hay muchas personas envueltas en un proyecto tan hermoso como este. Entonces precisamente se necesita tiempo, pero ya nosotros hemos agotado eso del tiempo y estamos listos para mantenernos firmes siempre junto a ustedes. Ustedes van a ver hoy, como siempre, un programa lleno de información, un programa lleno de análisis y algunas actividades que han hecho los movimientos y organizaciones. Porque como siempre, este programa es un programa del pueblo, hecho con el pueblo y con las organizaciones del pueblo. Vamos a ver, señor director, lo que tenemos, una actividad que se realizó en una de nuestras comunidades olvidadas. No obstante, esas comunidades olvidadas cuentan con la presencia de nosotros del programa Espacio Humano. Y el Movimiento Democrático de la República en Valle Verde, ahí realizó una actividad que nosotros queremos que ustedes compartirla con ustedes. Esos niños olvidados que no tienen quien se recuerde de ellos, solo la gente que piensa en el pueblo, que trabaja con el pueblo, que se sacrifica por el pueblo, hace los esfuerzos que están a su alcance para que ese pueblo reciba nuestra presencia. Si es posible, señor director, la actividad que se le hizo a los niños de Valle Verde para compartirla con el pueblo. Miren qué emoción, cuántos valores, cuántos niños compartiendo en ese presente que se hizo con ellos. Ahí los niños estaban cantando, declamaban poesía, con la presencia de un alto dirigente del Movimiento Democrático de la República, Joel Torres, estuvo comandando esa actividad que se dio muy hermosa. Si es posible, darle un poco de audio para que así se puedan externar lo que se estaba comentando en ese hermoso film. ¿Qué es lo importante en una actividad? Lo importante de esa actividad es la humildad con que se hizo esa actividad. Lo importante es la participación popular de alrededor de 200 niños que participaron en esa actividad, que todos no cabían en el local. Afuera, eso fue muchas personas que habían y hubo que redoblar el cuerpo de orden para poderlo hacer porque la presencia era cada vez mayor. Desbordó las expectativas que se tenían para esa actividad. No obstante, se logró exitosamente esa actividad y estaba muy nutrida. Los padres de los niños muy contentos, los niños demasiadísimo contentos, y eso llenó de alegría a la comisión organizadora y a las organizaciones del barrio. Las organizaciones del barrio que nunca creían que a los niños se les iba a hacer una actividad, eso fue un sueño convertido en realidad. Esa es la importancia. Y esa es la misión que tienen que tener todas las organizaciones preocupadas por nuestra sociedad. En esa actividad se logró una cosa importante. Se logró orientar a los niños, se logró educar a los padres que después compartieron con nosotros. Porque ¿qué resulta? Precisamente la desviación de los menores es por el olvido de los mayores. Es decir, cuando los mayores nos olvidamos de los menores se descarrilan y le dan rienda suelta. Entonces, los oportunistas, que son los traficantes de droga, los ladrones, entre otros delincuentes, se aprovechan de esos menores que prácticamente no tienen padre. ¿Por qué? Porque los padres nos olvidamos de los menores. Entonces los menores cogen las calles. Por eso hay que tener mucha cuenta con nuestros hijos y llevarlos por una conducta intachable y rígida.
Entonces nosotros, tomando en cuenta todas esas cosas, todos esos descuidos de los mayores sobre los menores, organizamos esa actividad que se dio con mucho éxito. ¿Cuál es uno de los objetivos? Que esos niños se sientan que alguien piensa por ellos, que esos niños vean que se les toma en cuenta y que esos niños no se desvíen del camino recto que nos guía la vida. Eso es lo más importante. ¿Qué hacen los oportunistas con esos menores cuando los mayores se despreocupan de los menores? Lo que hacen es que entonces lo empiezan a usar para el tráfico de droga. Le ofrecen 20 pesos, entonces el niño le lleva el paquetico, muchas veces el niño ni sabe para qué lo están usando. Entonces, esa es una de las desgracias que tiene. Pero otros son peores. Los ladrones usan a los niños para introducirlos en las casas por las persianas pequeñas, por pequeños orificios, y lo que hacen es para que ese niño le abra la puerta a deshoras de la noche y los ladrones hacer su agosto. Por eso es que tenemos que preocuparnos más por nuestros hijos, conversar más con ellos, hacerle más actividades a ellos y ser más partícipe de las cosas de nuestros hijos. Si así nos mantenemos, nosotros vamos a lograr conservar la conducta moral de nuestros hijos, preservar la moral de nuestros hijos. Y con eso vamos a lograr alejar a nuestros hijos de la delincuencia y cerrarle la puerta al máximo que se pueda a la delincuencia con nuestros hijos. Esas son cosas de las cuales son los mayores que tenemos que preocuparnos, porque los niños no tienen cabeza, no tienen cerebro para preocuparse de esas cosas. Su ambiente infantil no le permite pensar en las consecuencias negativas que tiene nuestra sociedad. Para los niños todo es positivo, pero los mayores sí sabemos el riesgo que corren nuestros niños deambulando por las calles. Entonces, ese debe ser un punto tratado por cada familia. Mayor observación a nuestros hijos. No permitir que nuestros hijos pasen de las 9 de la noche en las calles. Saber dónde están nuestros hijos y saber lo que lleva a nuestros hijos a la casa. Muchas veces vemos que el niño entra a la casa comiendo una papita y no le preguntamos dónde la consiguió. Nos hacemos los chivos locos, como decimos en el barrio. Cuando un niño lleva algo a la casa, los padres deben preocuparse dónde la consiguieron, quién se la dio, cómo la consiguió. Porque de esa forma vamos identificando la fuente de ingresos que va creando nuestros propios hijos, aunque sean menores, pero debemos preocuparnos por eso. Eso es con relación a nuestros hijos, que vamos a seguir conversando sobre eso. Vamos a pasar ahora a otra actividad. El Movimiento de la República, Movimiento Democrático de la República, también el Movimiento Patria para Todos, se organizó una actividad en honor a nuestro patriota, a un gran hombre que lo dio todo por la patria. Y en esa fecha de nacimiento de nuestro patricio, de ese gran héroe nacional, de ese gran padre de nuestra patria, el Movimiento Democrático de la República no podía pasar por alto, no podía pasar desapercibido. Entonces organizamos toda una ofrenda floral, marchamos, participamos de ese gran evento. Ustedes van a ver la presencia importante del Movimiento Democrático de la República junto a otras organizaciones ese 26 de enero, el día de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Dale un poco de sonido, por favor, señor director. Ahí está la marcha que se organizó. Se le puede dar un poco más de volumen para que...
reconocer que la patria no es libre. La patria la tiene el imperialismo norteamericano pisoteada. Y si Duarte fue capaz de liberar la patria en el 1844, nosotros, siguiendo el ejemplo de Juan Pablo Duarte, tenemos que liberar la patria hoy. Esa es nuestra misión, morir luchando, defendiendo la patria de las transnacionales, del imperialismo norteamericano, que son los culpables de la pobreza, del hambre y la miseria y de las necesidades y de la falta de empleo que tiene nuestro pueblo. Si hoy hay desempleo, si hoy hay necesidades, la culpa de esto la tiene el gobierno y el entreguismo al imperialismo norteamericano. Por esa razón estamos obligados a emancipar la patria, a luchar por la verdadera libertad, porque en nuestro país no existe la libertad. Porque libertad implica el derecho a vivir en paz, el derecho a cero represión policial, el derecho a la comida, el derecho al estudio, el derecho a la salud. Y esos derechos existen de modo limitado porque se lo ha robado la burguesía y el imperialismo. Los pobres de este país no tienen derecho a enfermarse porque no hay medicamento para ellos. Por eso es que debemos luchar para liberar la patria y por la verdadera libertad, que significa el socialismo. Por eso el Movimiento Democrático de la República y el Movimiento Patria para Todos luchamos por una nueva sociedad que se llama socialista, porque es el socialismo dominicano lo que debemos propulsar, que fue una de las misiones de Duarte, que hubiera una patria para todos, que hubiera libertad, educación, alimentación y trabajo para todos los dominicanos. Eso lo ganaremos en la calle luchando por una nueva sociedad. ¡Que vive Duarte! ¡Que vive el Movimiento Democrático de la República! ¡Que vive el Movimiento Patria para Todos! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Ahí ustedes pueden ver cuál fue el discurso del Movimiento Democrático de la República el día de Duarte. ¿Qué resulta? Que aquí estamos hablando que somos un país libre, independiente, pero no es así. Es que esa independencia que se dice tener es maquillada. El gobierno nacional es un gobierno entreguista, antipatriótico, vendepatria. Oh, ¿qué es la patria? La patria somos nosotros, los seres humanos, que habitamos este pedazo de tierra que se llama Quisqueya. Entonces, si nosotros somos la patria, cada vez que masacran a un dominicano, están masacrando un pedazo de nuestra patria. Cada vez que un dominicano va a un hospital de la República y allí no hay medicamento, estamos dejando morir un pedacito de nuestra patria. ¿Qué es libertad? Algunos creen que libertad es hablar por los medios de comunicación solamente. No, eso es libertad de expresión. No confundan el concepto libertad con el concepto libertad de expresión. Pero debemos decir que no todo el mundo tiene el derecho de hablar por los medios de comunicación. Eso también hay que precisarlo. ¿Quiénes tienen el derecho de hablar por los medios de comunicación? Una parte limitada de nuestra sociedad. No todo el mundo. La gran masa pobre se le niega ese espacio. Pero vamos a hablar del concepto libertad. Vamos a hablar del concepto libertad. Para concluir con esta idea y irnos a una pausa, el concepto libertad, los pobres, la gran masa pobre, ¿qué somos? Prisioneros domiciliarios. Y con ese concepto vamos a empezar después de la pausa. Vamos a una pausa, señor director.
está Tomás? Pensé que estaba contigo. No. Carlos. Tomás. Ve por él. Sigue tocando, no te detengas. Fantástico. ¿Fue idea tuya? Muy bien. Respiración, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Somos inmensos, somos infinitos, somos Teleazul, la señal del universo. Contraportada, un periodismo fundamentado en la ética y la verdad, sin importar quiénes sean los protagonistas que lesionan la salud de la patria. Tómese un cafecito caliente con el equipo periodístico del programa Contraportada. Contraportada, por Teleazul, la señal del universo. ¿Dónde está Tomás? Pensé que estaba contigo. No. Carlos. Tomás. Ve por él. Sigue tocando, no te detengas. Fantástico. ¿Fue idea tuya? Muy bien. Respiración, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más. No hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón. No hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Hola. Hola. Paciencia. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Sí, continuamos con su programa Espacio Humano. Estamos desarrollando el concepto de libertad. Entonces, decimos que somos presos domiciliarios. ¿Y por qué somos presos domiciliarios? Porque el gran pobre de este país no tiene derecho a disfrutar de la vida.
no puede ir a un resort, no puede ir a una gran fiesta, no puede darse los grandes paseos y cuando sale es anual, cada 6 meses, cosas así, el gran pobre de este país. Entonces, ¿cuál es la libertad? Pero hay otra situación peor. Los niños tampoco tienen derecho a una diversión. Pero esos pobres, cuando se enferman, ni siquiera tienen derecho a enfermarse. Ni siquiera tienen derecho a enfermarse. Cuando van al hospital, le dan una receta. ¿Para qué le dan una receta? Para que la guarde en su casa. ¿Con cuál dinero van a comprar una receta con esos precios tan altos de los medicamentos? Pero aquí entramos en otra situación. El señor presidente en su campaña ofreció la farmacia del pueblo. Ya van como 3 años de gobierno y la farmacia del pueblo no aparecen. Señor presidente, usted es un gran mentiroso, incumplidor, irresponsable. La farmacia del pueblo ya debieran estar funcionando. Espérense. ¿Por qué no funcionan? Porque eso afecta intereses. El gobierno primero protege los intereses de esa gran burguesía, de ese gran capital. Y después, si algo sobra, como una sobra, entonces atiende las necesidades del pueblo. Si algo sobra, escuchen bien, los pobres de este país no estamos en la agenda del presidente de la República. Los pobres de este país somos la sobra del presidente de la República. Ahí podemos nosotros darnos cuenta que solo nos quieren usar como objeto de campaña. Nos quieren usar como ganado de res que se lleva para el corral. Solamente. Después de que pase el certamen electoral, no importamos. No somos nadie. Entonces, así se manejan los partidos del sistema. Esos llamados partidos mayoritarios son mayoritarios en eso, porque saquean las arcas del país. Porque el único mayoritario es el pueblo. En eso ellos son mayoritarios, en que saqueando las arcas del país manipulan una parte del pueblo. Y de esa forma fraudulenta, mañosa, engañosa, se mantienen en el poder. El pueblo es un gigante dormido y ellos lo están anestesiando con su chantaje, con sus engaños. Ahora, nosotros, gran pueblo, debemos despertar. No debemos dejarnos usar más de esos sanguijuélicos, que son como las sanguijuelas. Debemos reflexionar para que no nos sigan usando y para que no sigan abusando de nosotros. Ya podemos ver que el gobierno prefiere proteger las grandes empresas farmacéuticas, las grandes tiendas farmacéuticas de medicamentos y las grandes clínicas. Ahí podemos ver que el pueblo no tiene derecho a enfermarse, porque no tienen hospitales sin medicamentos. Y cuando los medicamentos llegan a los hospitales, esos corruptos que están en los hospitales los venden, no se lo dan a los pacientes. Es el negocio clandestino de los hospitales. Entonces, no tenemos libertad, no existe libertad para el pueblo. El pueblo no tiene libertad. Somos presos domiciliarios,
nos condenan a vivir trancados en nuestras casas. A veces sueltan algo de dinero para que ruede en el pueblo y el pueblo salga un día a comerse una pizza o a hacer una cena fuera de casa. Pero generalmente tienen el dinero agarrado para presionarnos económicamente. Esa es la dictadura burguesa que está instalada en este país y la disfrazan de democracia. Aquí no hay democracia verdadera. Hay una pantalla de democracia. La democracia que existe aquí solo es disfrutada por la gran burguesía y el gobierno nacional, que son los socios para hundir al pueblo en hambre y miseria y necesidades. Entonces, no existe democracia verdadera, no existe, pero tampoco existe libertad. La libertad es muy restringida para el gran pueblo. Libertad tiene el gran capital. Cuando quiere sale del país. Cuando quiere se pasa semanas y semanas de vacaciones. Cuando quiere cambia de vehículo. Hace lo que quiera. Ese gran capital. Y aparte de eso, le rebajan la factura de energía, le dan todos los privilegios. A esos que tienen dinero le dan privilegio. Y al pueblo que nada tiene, cero privilegio. Si te atrasa con el pago de la factura eléctrica, te la corto. Estarás a locura. No tiene libertad de usar la energía eléctrica. Así el gobierno trata al pueblo. Entonces, ¿cuál es la libertad? La libertad es un concepto muy amplio, porque la libertad exige que el gobierno responda por la salud del pueblo. Buenos hospitales con medicamentos gratuitos y además con todos los equipos médicos necesarios y suficientes para tratar las enfermedades que lleven los pacientes. Es decir, que en esos hospitales tienen que hacerte la placa, tienen que tener laboratorio completo, todos los exámenes tienen que hacértelo en el hospital. Es un derecho que tiene el pueblo, garantizado por nuestra Constitución de la República. El pueblo puede marchar, puede irse a la calle a reclamar que los hospitales estén equipados de equipos y de medicamentos. El pueblo tiene derecho a exigir libremente garantía alimentaria, derecho a la libertad de comer. Eso implica que la canasta familiar esté por debajo del salario, del monto del salario. Los alimentos deben estar de calidad y a precios asequibles, no basura, porque aquí no hay control de calidad. El salami, por ejemplo, es una basura. El gobierno, en contubernio con las empresas productoras cárnicas, se compusieron para bajar la calidad del salami. Y cuando usted come salami, usted come basura y paga dinero por basura, porque no alimenta ese salami. Es una basura. Y el gobierno es cómplice de esa situación, porque precisamente es el gobierno de los ricos, enemigo de los pobres. Pero como es un farsante, le dice a los pobres que él es amigo de los pobres. Entonces, no tenemos libertad. No tenemos libertad de comer, porque los precios están muy caros, los alimentos. Entonces, tenemos que comer alimentos de bajos precios y de baja calidad para podernos sostener. Podemos ver que la libertad es muy limitada, porque el derecho a la libertad de comer es restringido. Gran parte de la población no se desayuna.
gran parte de la población no cena. Una parte importante de la población solo come 1 o 2 veces al día. El derecho a comer, la libertad de comer, está restringida para el gran pueblo pobre de este país. Podemos ver el derecho ahora a la educación. ¿Cuántos niños se van de las aulas? ¿Cuántos jóvenes se van de las aulas? El derecho a la educación es restringida. Faltan millares y millares de aulas. El gobierno dice que está construyendo escuelas. No. Es cierto, por un lado está construyendo escuelas, pero el objetivo no son las escuelas, es el negocio con las escuelas. Las escuelas están sobrevaluadas. Hay un gran negocio del 10, 20 y 30% que sacan los funcionarios de las escuelas. Para ello de comisión. Y eso limita la libertad de enseñanza. Esa libertad de enseñanza que es constitucional, que debemos reclamarla y exigirla, está limitada. Otras veces escuela vacía de 4 paredes, donde están los centros de computadora, los laboratorios y todo el equipamiento que necesita un centro escolar, no existe. El pueblo no tiene derecho a una educación de calidad, porque el gobierno se lo quita. Tiene el derecho, pero no la libertad. Perdón, vamos a rectificar. El pueblo tiene el derecho constitucionalmente, pero no tiene la libertad de estudiar con una educación de calidad. Ahí podemos ver cómo la libertad está siendo restringida y no existe plena para los pobres. Los pobres no tenemos libertad. Nos dan chilata para allantarnos. Ahora, gran pueblo, no nos dejemos allantar. Reflexionemos, estudiemos. Tenemos que leer muchas páginas para la izquierda y observar y así luchar contra ese estado de cosas que nos están envolviendo para engañarnos. Debemos reencontrarnos con la realidad y luchar contra eso para cambiar este orden injusto. Necesitamos un orden justo como luchó Duarte. Duarte luchó por una patria libre, por una patria para los dominicanos, una patria que no sea sangrada por las transnacionales, que no se roben nuestro oro. Las riquezas de este país se las llevan los extranjeros, las transnacionales, esos grandes empresarios se roban nuestras piedras preciosas, nuestro oro, nuestros minerales, se lo llevan, nuestras riquezas. Y ese dinero nunca llega para el pueblo. Ahí podemos ver que Duarte luchó contra eso y este gobierno permite todo lo contrario por lo que Duarte luchó. Por eso el gobierno está traicionando la patria y nosotros lo declaramos traidor de la patria. Ahora, amables televidentes, vamos a otra pausa comercial. Antes de irnos a la pausa debemos recordarle a los amables televidentes que uno de nuestros patrocinadores y colaboradores es Jabón Neo. El jabón Neo es un jabón de alta calidad y los envases vienen llenos, completos, a un bajo precio y hace mucha la base y quita la grasa en un cerrar y abrir de ojo. Un jabón especializado, quita grasa en especial, Jabón Neo. Viene pastoso para fregar y viene líquido multiuso, Jabón Neo, un jabón de excelente calidad. También tenemos la impresión de poloché. Usted puede ahora para el Día de los Enamorados imprimir un poloché con el logo
que usted quiera, con un corazón, la foto de su novia, la foto de su ser querido, la foto de su novio, como usted quiera, o la foto de ustedes dos, como usted la seleccione, poloché personalizado. Eso lo pueden lograr en los teléfonos 809-241-1103. Hay otros teléfonos, pero no los recuerdo, para la impresión de poloché. También existe Sense Record. Sense Record es un estudio de grabación. Esos jóvenes urbanos que quieren hacer sus pistas, sus canciones, contraten a Sense Record para su grabación. También grabación de anuncios, grabación de otras cosas, todo lo que sea grabación en video y en voz. Sense Record. Así logra usted un sello de calidad en esa grabación de su música predilecta. Vámonos ahora a la pausa comercial. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Primer strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Segundo strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Tercer strike. ¡Wow! ¡Soy el mejor lanzador del mundo! ¡Claro que sí! Confianza. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Regreso de la pausa. Tenemos una sociedad que está cada vez más conmovida con los crímenes, con la violencia. Pero la violencia es un fenómeno, un panorama muy triste que tiene nuestra nación. El problema de la violencia no es la que pasa abajo. No es simplemente la violencia de que un ladroncito, no. La violencia peligrosa, la que motiva la violencia chiquita de abajo, es la violencia que viene desde arriba. Por esa conducta que usan nuestros funcionarios y nuestra fuerza policial. La mayor violencia, la que le da apoyo a la violencia callejera en los barrios, es los negocios de la policía con los delincuentes. Eso no lo sabe muchas personas, pero eso corre en los barrios a viva voz. ¿Sabía usted que las armas de los policías son alquiladas a los delincuentes? Así es. Muchas veces atracan a una persona. ¿Con cuál? Con el arma del policía que se la alquila a los delincuentes. Otras veces, los sicarios, ¿de dónde vienen? Mataron a una persona y nadie supo quién fue. El sicario era policía. Los delincuentes, narcotraficantes, contratan a policía para asesinar a personas. A veces desconfiamos más de la policía que de los mismos transeúntes que andan por las calles. Porque esa policía se presta a cualquier cosa.
Si hay posibilidad, podemos pasar un videíto que tenemos sobre un asesinato de un policía. Veamos. Esos son los caquillos que quedaron de la balacera. Pero ¿cuál fue la balacera? La balacera fue solo los disparos de la policía. La persona totalmente desarmada. El policía le entró a tiro por la espalda. Eso hizo el policía. En la cabeza un disparo. Cuando las personas fueron a socorrerlo, el policía impidió que lo llevaran al médico. Le siguió disparando y nadie se pudo acercar. Ese policía anda suelto. Esa es la violencia. Ese es el peligro de nuestra población. Una policía criminal. No se llama Policía Nacional, se llama Policía Criminal. La policía criminal. ¿Qué resulta? Cuando la población ve que es la policía la que mata personas inocentes, ¿qué hace? Si la policía mata, yo tengo el derecho a matar. Porque la policía tiene la obligación de preservar vidas y propiedades. Y si la policía que tiene que preservar mi vida y mis propiedades es la que le quita la vida a los ciudadanos, ¿qué resulta? Si le quita la vida a los ciudadanos, que está violando sus principios, violando la ley y motivando al delincuente, está motivando al delincuente precisamente a que el delincuente lo haga. Porque si la policía que tiene la obligación de preservar la vida no la preserva, el delincuente dice, yo no tengo obligación de preservar la vida. A mí me pagan para que quite la vida. Al policía le pagan para que preserve la vida. Y si él la quita, él no tiene moral entonces. No tiene moral para meterme preso a mí, porque él es tan sicario como yo. Y cuando el policía roba, entonces él es tan ladrón como yo. Entonces, ¿qué moral tiene? Como es una policía inmoral, ¿qué hace el delincuente? Voy a negociar con el policía. Si negocio con el policía, yo tengo rienda suelta. El policía no puede meterme al medio porque yo disparé con el arma de él. El policía va a esconder esa arma y los caquillos lo va a desaparecer. El matador nunca va a aparecer. Y no habrá pruebas con que mantenerme en la cárcel porque lo maté con el arma del policía. Todos los funcionarios policiales saben eso. Y no ponen castigo. Entonces, ¿de qué violencia habla el gobierno? Cuando la violencia depende del mismo gobierno. Cuando exista una policía que sacrifica a los propios policías que meten la pata y que no negocie con delincuentes, entonces vamos a reducir la violencia. Amables televidentes, tenemos ahora un cambio. Vamos a pasar ahora a una entrevista que nosotros le hicimos al embajador, al honorable embajador de la hermana República Socialista de Cuba. Estuve en Santiago compartiendo con el Comité de Solidaridad con Cuba y los pueblos. Se puso la conferencia, vamos a darle un poco de audio a la conferencia. Vamos a darle después la entrevista. Vamos a darle un poco de audio, por favor. Su incapacidad para salir adelante, los defectos de su modelo económico cubano. La pregunta que viene después de esa forma de pensar es: ¿y por qué no se levanta Cuba? ¿Por qué no se le da a Cuba el beneficio de la duda?
¿Por qué ha habido que esperar 56 años para levantarlo? Porque no tiene sentido hacer rendir por la fuerza a algo que no se sustenta de manera natural. Nadie se desgastaría en un esfuerzo de tal magnitud con un costo político para ese país de la libertad y de la libre expresión que es Estados Unidos, asumir una posición en contra de un país pequeño con el costo político. Ahora señor embajador de la nuez. Esa fue una conferencia magistral del embajador de Cuba, que podemos ver todas las personas participantes organizadas por el Comité de Solidaridad con Cuba y los Pueblos, del cual este humilde servidor es miembro de la dirección de ese comité. Nos han comentado aquí sobre la ruptura del bloqueo, pero que también ha salido para por que los empiece medios desde el principio y así poder ofrecer esa entrevista al pueblo. En la entrevista, ahí ustedes van a ver ahora la entrevista desde el principio. Dale volumen, por favor. República Socialista de Cuba. Señor embajador, nos han comentado aquí sobre la ruptura del bloqueo, pero que también ha salido por los medios de comunicación aquí que Cuba tendrá que pagar todas esas propiedades que ellos dicen que lo usurparon. ¿Qué de cierto tiene eso, que eso asciende a más de 7.000 millones de dólares que tendrá que pagar la Revolución Cubana? Es una duda que se tiene, entonces a ver si está a su alcance aclararnos esta situación al pueblo dominicano. Yo no tengo todos los elementos para aclarar esa duda. Lo que sí que puedo decir es que el bloqueo no se ha tocado, el bloqueo está intacto, el bloqueo está igual que el primer día. Lo único que se ha hecho es avanzar en el proceso de establecimiento de relaciones diplomáticas. Que como he dicho, no es nada más que el primer paso, no es nada más que el primer paso, falta mucho por hacer. El bloqueo sigue intacto y para llegar a la normalización de las relaciones habrá que necesariamente levantar ese bloqueo y no se le puede pretender a Cuba concesiones de tipo político, así como Cuba no pide concesiones a los gobiernos. Habrá que avanzar lo que se avance sobre el respeto y la igualdad de condiciones en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. La aspiración que tenemos los revolucionarios y socialistas es ser igual a los demás. Eso es lo que Cuba está planteando, que el trato que se le dé a Cuba internacionalmente sea un trato igualitario en materia comercial, en materia de negociación, en materia de tránsito. ¿Es así? Lo que ha sucedido con la implementación del bloqueo a lo largo de todos estos años es que lo que no ha sucedido es exactamente eso. Cuba ha sido un país discriminado por una política que de manera unilateral un gobierno como los Estados Unidos a lo largo de sucesivos gobiernos ha mantenido una posición unilateral sobre Cuba y sanciones en forma de bloqueo. Nosotros no estamos haciendo nada nuevo, estamos diciendo lo mismo que siempre hemos dicho, estamos dispuestos a conversar, estamos dispuestos a dialogar sobre la base del respeto del derecho internacional sobre los temas que se quieran. Pero por supuesto, para alcanzar esa normalización hay que necesariamente eliminar el bloqueo de manera unilateral por parte de los Estados Unidos. El movimiento revolucionario y los pueblos han expresado que ha sido un logro de Cuba sobre Estados Unidos, que la resistencia cubana del pueblo cubano pudo vencer al imperialismo norteamericano y este se ha visto obligado a retroceder en su macabra imposición del bloqueo. ¿Qué siente el pueblo cubano en ese sentido? ¿Cuál es la expresión popular que dice la gente? A mí no me gusta hablar en términos de vencedores y vencidos, porque no creo que sea necesario referirse al tema de esa manera. Lo que no cabe duda es que la historia le dio la razón. La historia y la lucha de los pueblos de América Latina, representado en la CELAC y de manera histórica, le han dado la razón. Y por supuesto, ese concepto histórico de que la historia me absolverá, en mi modesto opinión, se resume también en esa observación. La historia absolvió a Fidel, pero también absolvió a la revolución. Muchas gracias.
Bueno, ha sido un placer haber conversado con usted. También es un honor para nosotros. Ahí ustedes pudieron escuchar lo que habla el embajador de la hermana República Socialista de Cuba sobre lo que fue la lucha que hay contra el bloqueo, que ya el bloqueo se está debilitando, ya se van a normalizar relaciones, entre otras cosas. Bueno, recordándole a los amables televidentes que Jabón Neo es el jabón por excelencia. Jabón Neo, un jabón exquisito, un jabón delicado, un jabón para fregar y un jabón multiuso para lavar la ropa. El jabón líquido sirve hasta para bañarse. Es un jabón especializado para todos los usos. Jabón Neo. Pídalo en su colmado y supermercado, y el que no lo vende, exíjale que venda Jabón Neo. Y para eso se puede comunicar al teléfono 829-997-2773, Jabón Neo. Sense Record, para sus grabaciones profesionales, anuncios, jingle de guagua anunciadora, anúncialo para radio y televisión, grabaciones, música urbana, cualquier tipo de música en Sense Record, el estudio de grabación profesional, Sense Record, en el mismo teléfono 829-997-2773. Para este 14 de febrero tenemos un especial de Polocher. Polocher, camiseta, camisa, cualquier ropa que usted quiera imprimir con su foto, la foto de un ser querido, un ser amado, su novia, su novio, ambos juntos, como ustedes lo quieran. Es una impresión personalizada. Usted elige la impresión, lo que quiera que se imprime en ese Polocher, y se comunica con el 829-997-2773. Impresión personalizada es el mejor regalo para este 14 de febrero, el Día de la Amistad. Con múltiple diseño. Son diseños personalizados. Usted elige, se le presenta primero lo que usted quiere. Si eso es lo que le gusta, eso así mismo como usted lo vio, es que va a salir en su Polocher. Elija su diseño y todo será una gran felicidad en esa impresión. Amables televidentes, hemos llegado al final de su programa Espacio Humano. Tan contentos como ustedes estamos nosotros de haber compartido esta humilde hora. Será hasta el próximo sábado que venimos con más fe, más amor a compartir con ustedes. Próximo sábado a las 7 de la noche por su canal, el canal 31, Espacio Humano. Pasen buenas noches. Bye bye.